Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy tendremos una enseñanza muy particular y está basada en algo que ha sucedido. Por eso el título de esta prédica es Jesús lo hizo por ti. Millones de personas en el mundo se sienten tristes y amargadas por la vida que tienen. Eso los lleva a vicios y a cometer errores y pecados por tratar de salir de esa tristeza que les da la vida que llevan. A causa de la pandemia muchos han perdido las esperanzas de un tiempo mejor, tal vez se han truncado sus sueños y hasta se han desencadenado males en su propia familia. El índice de personas deprimidas ha aumentado casi al mismo ritmo que los contagios del COVID-19. Lastimosamente no todas estas personas comprenden que hay cosas que solo Dios puede hacer, que si supieran cómo acercarse a su presencia, podrían hallar alivio a su vida. Esta mañana veremos por medio de la palabra de Dios en el libro de Ezequiel lo que solamente nuestro Dios puede hacer por cada uno de nosotros. Es decir, por su iglesia, por cada uno de los pecadores, y aún por este mundo que está en tinieblas. El capítulo 36 de Ezequiel habla de la restauración que Dios hará en Israel en el futuro. En ese momento el pueblo estaba lleno de idolatría, inmundicia, de pecado e iniquidad, pero el Señor les da palabras de esperanza sobre todo lo que haría en ellos para restaurarlos. Muchos cristianos viven en zozobra porque han dejado su intimidad con Dios. La palabra de Dios dice que solo nuestro Señor puede obrar en vidas tristes, llenas de dolor y amargura, a causa del pecado que todavía los gobierna. Puede obrar en vidas abatidas por la enfermedad y la incapacidad de hacer nada a su favor para salir de este cuadro delicado. El profeta Ezequiel estuvo cautivo en Babilonia durante los 70 años del exilio. Nabucodonosor lo había llevado cuando la nación de Judá fue capturada. Ezequiel vio la terrible consecuencia del pecado de Judá y la pena causada por abandonar a Dios. Lo había transferido a ese su sentir, eso que Dios había puesto en su corazón, al libro que él tiene, en el capítulo 18, verso 4, el alma que peque, esa morirá. Eso es lo que dice Ezequiel. Y es equivalente a la advertencia del apóstol Pablo, porque la paga del pecado es muerte. La buena noticia es que el sacrificio de Jesucristo en la cruz hizo todo lo necesario para acceder a esa nueva vida que te otorga gratuitamente a ti y a cuantos creen en su obra. Este tiempo de pandemia, y a causa del aumento de los positivos para COVID-19 en casi todas las ciudades de nuestro país, muchas personas han inclinado su corazón a la oración, porque saben que nada hay más seguro que acudir al único que tiene el poder sobre la vida y la muerte. Por eso esta prédica está dedicada a todos aquellos amigos, familiares, conocidos nuestros que han sido contagiados y algunos se debaten entre la incertidumbre y la esperanza de salir airosos y tener una oportunidad más para vivir esta vida. Ojalá fuera bajo el gobierno de Cristo. Por eso recordamos este viernes en oración al pastor Tito Montero, al doctor Alfredo Weiler, a Juan José Béjar, a Victoria Ramos y aún a Mercedes Huanca, y a todos los pastores, policías, militares y personal médico
que están en delicado estado de salud por causa de esta pandemia. Seguiremos orando y esperando en el Señor que todos ellos se recuperen. Hemos perdido ya algunos. Varios pastores en Trinidad murieron. Hay varios de Santa Cruz también que están reflejando esto mismo. Y no se está deteniendo, más bien aumenta. Estamos en medio de un encapsulamiento en la ciudad de La Paz y la ciudad del Alto. Pero acabado esto el lunes, el martes, ese acuerdo que tenemos que tener con nosotros mismos, ese pacto que nosotros tenemos que hacer de podernos cuidar a nosotros mismos, ¿será que se puede cumplir? Realmente anhelamos que todos los cristianos cumplan con su deber de estar en paz consigo mismos y con el Señor, haciendo lo que corresponde, trabajando en la hora de trabajar y cuidando su vida todo momento. Veremos 3 aspectos de la influencia de la obra de Cristo. ¿Cuál es la influencia de esa obra de Cristo? El punto número 1 es que limpia tus pecados e inmundicias. Dice Ezequiel 36:25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos y los limpiaré. Estas inmundicias son las que se manifiestan de diferentes formas en la vida de las personas y son consideradas por el mundo como algo normal y corriente. Pero la palabra de Dios dice que para él esto es abominación. La idolatría es algo que Israel no podía sacarse encima y arrastraba desde Egipto. Sus reyes fueron contaminados y hasta el mismo Salomón, un sabio entendido, pecó al levantar imágenes de adoración a causa de estar unido a mujeres paganas. Bueno, si bien eso uno podría decir, de acuerdo, pero eso es un acto antiguo y eso es historia de Israel, se está reflejando en la iglesia actual, que no puede superar todavía la idolatría. ¿Será que no adoran ya ídolos? ¿Será que no están yendo tras levantar altares, pero todavía tienen algunas cosas que adoran? Algunas cosas que le dan demasiada importancia en su vida. Muchas de ellas impiden que puedan desarrollar una vida acorde a lo que el Señor desea. Desea para nosotros, para que nosotros más bien disfrutemos. No es que Él nos quiere agarrar a su lado y tenernos esclavizados, todo lo contrario, nos dio la libertad de estar con Él. Somos los únicos que tenemos libertad. Y podemos hacer lo que Él pide porque esa libertad nos lo permite hacerlo. Pero lastimosamente, al igual que Israel, estamos todavía retenidos por idolatría, por la abominación, por ese corazón contaminado, y porque no podemos entregar completamente nuestra vida al dominio del Señor, porque nos gusta tener algo de control nosotros. Somos descendientes de Adán y como tales somos pecadores. Tal y como las Escrituras lo declaran, la Biblia define el pecado como infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso dice 1 de Juan 3:4. Por eso la violación de la ley eterna es considerada pecado, y la Biblia usa también estos términos para referirse al pecado, como por ejemplo las obras de la carne. Son otras formas en las que la Biblia lo manifiesta. Las transgresiones, las rebeliones.
Y hasta existe un listado de estas obras y las consecuencias de vivir en ellas. Y todo esto está mencionado en varios pasajes de las Escrituras. Así es que no podemos nosotros decir que no sabíamos que eso era pecado, que no sabíamos que eso no le agradaba al Señor, que no teníamos certeza de que lo que estábamos haciendo estaba mal a los ojos de Dios. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta es una lista. Hay muchas otras más. Y en todas ellas se manifiesta la consecuencia de esto. Si nosotros vemos y algo de nuestra vida se está reflejando en este pasaje o en otros, y decimos, sí, pero no es tan grave, solamente ve el resultado final. No dice, si todo esto junto no haces, entonces no heredarás el reino del cielo. Dice, si algo de esto practican estas cosas, alguna de ellas, no esperes estar en el reino de Dios. Por tanto, si el hombre no está limpio del pecado, su alma está condenada al infierno. Entonces necesita arrepentirse de todos sus pecados y hacer a Jesús el Señor de su vida. Debes reconocer que sin un Salvador suficiente no podría dejar esa condición de vida. Es necesario dar ese paso de fe, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo refleja Pablo en Romanos 10, 9 y 10. Hace años escuché a una famosa artista de novelas y ella manifestaba en la entrevista que la infidelidad en el matrimonio es algo que no se puede lavar con el agua de la ducha. Es decir, que para ella solo había infidelidad cuando los sentimientos de alguien eran afectados, y ese es un criterio muy superficial. Todos sabemos que por mucho que se laven con agua para quitar las marcas de ese pecado, para quitar el aroma de perfume de otra persona, para quitar el olor a licor o cigarrillo, no se puede quitar el pecado de su corazón. La infidelidad es más que herir sentimientos y emociones. Solamente el Señor, con su agua pura, puede lavarte de tu pecado. Esa agua limpia y pura es su palabra, que te lava, te purifica. Eso hace Él con toda su iglesia. Lo expresaba el apóstol Pablo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5, 25, 26. Antes de conocer la gracia misericordiosa del Señor Jesucristo, estabas tú lleno de inmundicia y de pecado. Estaba yo lleno de inmundicia y de pecado, y no podía hacer nada con mis propias fuerzas para estar limpio. Nadie hay que pueda hacer algo por sí mismo para limpiarse de su pecado. No hay nada que tú puedas hacer. Ningún sacrificio es suficiente para lavarte de tu pecado. Solamente a través del poder de Dios eres lavado y purificado con agua de su palabra y puedes vivir una nueva vida acorde a su voluntad. Solamente a través del sacrificio de Jesús en la cruz es que tienes acceso a esta clase de condición. Cristo es el único que puede limpiar totalmente al hombre. Él le da una purificación que no solamente es externa,
con su presencia y con su espíritu, limpia sus pensamientos, sus deseos más íntimos, hasta que quedan completamente limpios. Solo en Cristo tienes la verdadera limpieza de tu ser. Es necesario que prestes atención a todo lo que el Señor está haciendo en tu vida. Es necesario que dediques mucho interés y empeño, aunque estés avanzando muy de a poco. Es necesario que tú prestes atención a todo lo que el Señor está haciendo en tu vida. Imagínate si se hubiese cumplido el pronóstico que dijeron algunos, de que hoy era el fin del mundo. ¿Cómo te habría encontrado el Señor? ¿Cómo te presentarías tú a Él este día? Le estarías diciendo, bueno, yo esperaba que te demoraras un poco más para tratar de limpiar mi corazón. Hermanos, no queda mucho tiempo. Así es que procuremos con mucho empeño anhelar y desear que la obra del Señor fluya en nosotros y lo haga de manera tan intensa que podamos ver su obra concluida en nosotros mismos. Hay un punto segundo que nos muestra cuál es la influencia de la obra de Cristo. Te da un corazón renovado. Dice Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. La Biblia enseña que todos los sentimientos e intenciones se convierten en acciones y todas estas se generan en el corazón. Y eso sí es un verdadero peligro, considerando lo que la Biblia dice acerca del corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17:9-10. ¿Quién conocerá el corazón? Solamente el Señor. Él lo manifiesta en su palabra. ¿Tú crees que puedes conocer tu corazón? ¿Tú crees que tienes dominio de tus propias emociones? ¿Tú crees que tienes dominio sobre tus propias reacciones? El engañoso corazón del hombre lo inclina a no obedecer a Dios, de tal manera que las Escrituras no tienen efecto en la vida de esa persona. Y Dios lo sabe. La palabra de Dios es escuchada por muchas personas, pero definitivamente es como escuchar un cuento de mitología, porque no pueden asimilar como una enseñanza práctica para su vida. Y Dios lo sabe, y por eso a cada uno le da el camino que le corresponde. Necesitas un nuevo corazón, porque tu duro corazón cargado de pecado es insensible a la voz de Dios. Jamás podría un pecador arrepentirse y continuar dependiendo de su perverso corazón. Ninguno podría estar en su vida de pecado como si nada hubiese pasado. Es una paradoja, pero que cuando el corazón manda, la obediencia decae. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Jeremías 7:24. Ahí está el profeta dándonos claridad en cuanto a lo que sucede muy naturalmente. No oyeron el consejo de Dios y su duro corazón
malvado de paso, los llevó hacia atrás, a retroceder y no hacia adelante. ¿Te das cuenta lo que sucedería si tú volvieras otra vez a vivir la vida que tenías? ¿Te has puesto a pensar algún día que si te diera la oportunidad el Señor de vivir otra vez, ¿tú crees que sería un gran momento para ti? ¿Sería una excelente experiencia de volver a vivir esa vida pecaminosa de atrás? Ojo con lo que vas a pensar. Porque si así fuera, si te gustaría volver atrás y y anhelas, igual que los judíos anhelaban las cebollas y los ajos de Egipto, cuidado que quedes tendido en el desierto. El duro corazón del hombre inclina hacia el mar. Por eso es la razón por la que el hombre natural sigue los consejos del mundo. Porque son semejantes a sus propios pensamientos pecaminosos. Mientras siga el cristiano haciendo caso a su perverso corazón, no podrá obedecer completamente a Dios y tendrá una lucha interna, provocada por el espíritu y su carne, y no tendrá paz. Pregunto, ¿hay alguien que no tiene paz? ¿Hay alguien que hoy está intranquilo? Jesús lo enseñó en la parábola del sembrador al comparar la semilla que cayó junto al camino con la palabra de Dios, que llega a un corazón duro. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Solo me pongo a pensar lo que el Señor Jesús estaba ilustrando en ese momento, es decir, como echar una semilla en un terreno completamente rocoso, donde no hay posibilidades que esa semilla germine, donde no hay caso que esa semilla vaya a echar raíces, porque todos son piedras. Eso es cuando la palabra de Dios llega a un corazón duro como una piedra, y entonces no puede echar raíces, y entonces no puede dar fruto. Puedes darte cuenta que hay muchas personas que se acercan a la iglesia porque quieren escuchar lo que les conviene, pero cuando llega el Evangelio, pues no lo aceptan y se apartan. Y hasta lo enfrentan para justificarse, porque no pueden dejar la vida endurecida por el pecado. No pueden esperar que la palabra de Dios penetre ese sólido corazón y prefieren vivir así y apartarse y decir: yo creo que esos cristianos no tienen razón. Yo sé que ese pastor debe tener una vida de otra manera porque es difícil vivir lo que él enseña. Jesús lo tenía muy claro. Él sabía manifestar claramente lo que acontecía con el ser humano. Y él dice que en el corazón se generan todas las intenciones que se convierten en acciones. Y si este es malo, es decir, si el corazón es perverso, las obras que salen de él, pues van a ser también malas. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Lo refleja Mateo 15, 19. Te hago un desafío.
Haz un análisis de tus pensamientos más frecuentes. ¿A dónde están inclinados? ¿Hacia lo malo o hacia lo bueno? Y con toda seguridad, porque así lo afirma la palabra de Dios, de esos pensamientos tuyos saldrán las palabras que tú dirás constantemente. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Más bien que la promesa del Señor Jesús a través del profeta Ezequiel es quitar ese corazón de piedra. Bueno, ¿quién puede tener un corazón de piedra, podríamos decir? ¿Quién puede andar ahí adentro con un corazón de roca? Es un término que habla de la dureza del corazón, un corazón parecido a una piedra, por falta de perdón, por falta de misericordia, por falta de amor. Está hablando de un corazón que es difícil de conmover con el mensaje de Dios. Y si el Señor no cambia ese corazón duro como una roca, nadie lo podrá hacer, por muy buenas intenciones que se tenga. Siempre estará sujeto a sus sentimientos, a sus deseos. Y como vimos anteriormente, estos están gobernados por la carne pecaminosa. Bien, si tienes problemas en tu corazón, tú te tocas y dices, creo que hay algo por una arritmia aquí, bueno, puedes optar por un trasplante. Seguramente también tendrá un costo muy elevado. Primero tendrás que esperar que haya un donante y esperarás mucho tiempo. Pero aunque te implanten un nuevo corazón en el pecho, seguirás teniendo rencor, seguirás sufriendo de envidia, seguirás sintiendo dolor por alguien que amas y te falló o te abandonó. Tus sentimientos y emociones son la parte espiritual de tu vida. Por eso necesitas que Dios te dé un corazón nuevo y un nuevo espíritu. Una nueva forma de percibir el amor de Dios. Eso es tener un corazón nuevo. No es tener un músculo que hace que circule la sangre. Es tener la sensibilidad de escuchar la palabra de Dios, asimilarla, entenderla y aplicarla a tu vida. Quizás esta mañana descubres que necesitas un corazón nuevo, porque el tuyo está quebrantado por el engaño, por la infidelidad, por el abandono, por la insatisfacción. Quizás tienes un corazón de piedra endurecido por el pecado, con tanta desilusión, endurecido por el rencor, por la amargura. Hoy, Cristo puede darte un corazón nuevo, más sensible a su palabra, para que pueda penetrar y transformar tu vida. No te va a dar un corazón reconstruido o reparado, sino uno nuevo, para amar, para perdonar, para volver a vivir. Solo Él puede darte un corazón alegre, para reflejar en tu vida la presencia de Cristo, entregándoselo al Señor. ¿Quieres entregarle tu corazón hoy? ¿Quieres que Él gobierne tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, tus reacciones? El apóstol Pedro, que era un hombre bastante rígido, escribió muchas cosas con mucha ternura. Escucha esta. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Pedro 23:26. ¿Habrá visto más ternura este hombre? Y no estará implorando con ese mismo amor y esa misma compasión que recibió del Señor para decir, entrégale tu corazón a Dios. Te lo está pidiendo.
Deja que Cristo limpie tu corazón, quitando toda muestra de pecado que contamina y afecta tu relación con Dios. Confiesa tu pecado, reconoce que no dejas de desobedecer sus mandatos y no puedes hacer lo bueno delante de Dios. Haz como el rey David en el Salmo 51:7, que dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Aprópiate de esta oración de David. Dice que la hizo cuando vio que su vida no lograba ser ni una sombra de lo que había vivido cuando estaba al cuidado y estaba cobijado por Dios. Y él lo reflejó con mucha humildad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Dice el Salmo 51, versos 10 y 12. ¿Quién sabe? Una súplica de esa magnitud podría ser el inicio de un cambio en tu vida, de un sentir de la influencia de Cristo en tu ser. ¿Cuál es la influencia de la obra de Cristo? Y dice el punto número 3. Pone su espíritu en ti para guiarte. Ezequiel 36:27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ezequiel presentó la solución a la problemática del hombre en la regeneración interior. Esta es la obra del Espíritu y el sello del pacto renovado. Ezequiel nos estaba dando por dónde iba a venir la solución. Como sacerdote siempre buscaba la renovación, jamás el rechazo del templo, de los cultos y los sacrificios y otras expresiones de la religión. Y manifiesta lo que el Señor dice: pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Esto es una renovación completa de tu vida. Su Santo Espíritu te lleva a someterte a su voluntad con alegría y lleno de agradecimiento. Sabe que su guía y dirección te va a traer una nueva forma de vida. La transformación de la voluntad y el espíritu constituye un segundo paso de la renovación, un corazón nuevo y un nuevo espíritu. Es la promesa de la regeneración espiritual. Es reconocer tu pertenencia a la familia de Dios. ¿Cómo puedes tú reconocer si alguien viene y te dice: te quiero presentar a tu primo, que cuando nació estuvo unos cuantos años contigo, tal vez no te acuerdes, pero vivieron hasta tener 5 años, y él se fue a los Estados Unidos y vuelve? ¿Cómo puedes tú reconocerlo? Tal vez por algunas similitudes en los rasgos. Quién sabe por el nombre y el apellido. Los creyentes tenemos una forma de reconocernos entre hermanos. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios.
Primera de Juan 4, 13, 15. Es una manera en la que el Señor te está diciendo, tú perteneces. ¿Cuándo? Cuando verdaderamente me reconoces que soy tu Salvador. Pero no lo puedes reconocer si no tienes un cambio en tu espíritu. Jeremías habló del cambio espiritual en el corazón del hombre pecador. Ese cambio hace que la gente reconozca al buen pastor. La persona que recibe un nuevo corazón desea agradar al Señor. Solo el Espíritu Santo puede capacitar al hombre a cumplir la palabra de Dios. Y al reflexionar sobre esta obra de Dios en el corazón del hombre, el apóstol Pablo escribió algo que para nosotros es verdaderamente muy alentador. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. De tal manera, tú puedes estar tranquilo y en paz si es que estás en Cristo, porque eres una nueva criatura. Eso es lo que te está diciendo Pablo. Todo lo anterior, todo eso que te hace sufrir, todo eso que te causa tanto dolor, todo aquello sobre lo que has analizado en algún momento en tu vida, si es que has entrado en algún tipo de consejería, todas esas cosas que tú has visto de tu vida pasada y que ahora te está atormentando, ya no existe si estás en Cristo. ¿Por qué? Porque Él ha hecho todas las cosas nuevas. Todas son hechas nuevas. Dios te quiere bendecir y que puedas recibir esas bendiciones honrando y glorificando al Padre, completamente seguro de que Él es tu proveedor. Él es tu Señor. Son nuevas, porque así puedes hacer lo que Dios te manda. Sin la presencia del Espíritu Santo en tu vida, tienes la batalla perdida. Esa batalla contra el mundo, contra el diablo y con la carne, la tienes perdida. Sin Cristo en tu corazón, sin la obra del Espíritu Santo constante y frecuentemente cada momento ante las acechanzas de la carne, del mundo y del diablo, no vas a poder resistir. Siempre intentarás hacer lo tuyo, siempre sacarás a relucir lo que eres, y entonces traerás tus cosas viejas y querrás que eso funcione en tu nueva vida. Mira lo que le pasó a Saúl, un hombre que había sido honrado con el título mayor para Israel. Era el rey, era respetado, era amado, pero perdió la brújula, se desorientó. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, y al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. 1 Samuel 13, versos 13 y 14. Samuel le había dicho: no entres en batalla ni hagas nada. Vamos a primero ofrendar al Señor, encomendar nuestras obras al Señor. Esta batalla se la vamos a entregar a Él,
Y entonces tú irás y vencerás. Y yo estaré al mediodía, por decir algo. Pero entonces el rey Saúl veía que el ejército que estaba al frente se estaba armando muy bien y empezaban a caminar ya hacia él. Y entonces se puso nervioso. Y se preguntaba, ¿a qué hora llega este Samuel? Y entonces dice, no, Señor, no lo espero. Y él levantó la ofrenda. Y él hizo a su modo. Hizo lo bueno de la manera equivocada. Otra vez. Y cuando llegó el profeta Samuel, por poco se agarra de los cabellos y le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué no has obedecido a Dios? No es por qué no me has esperado, no me tienes respeto. ¿Por qué no has obedecido a Dios? Una vida cristiana dirigida por el Espíritu de Dios puede hacer todo lo que las Escrituras mandan. Nunca más tendrá motivos para arrepentirse ni sufrir. Tendrá una larga vida a plenitud con la presencia de Dios siempre y podrá esperar mejores días porque confía en el Todopoderoso. Es un tiempo muy difícil. Mucha gente está esperando que su empresa de repente se cierre, o que no les renueven el contrato, o que probablemente disminuya el flujo de trabajo. Y como yo trabajo en ventas, entonces veré disminuidos mis ingresos. Y sufren, y se angustian, y se desesperan. Pero los que confían en el Señor, muy a pesar de que les digan, no hay más la empresa, tu contrato no vamos a renovar, y tus ventas van a bajar, ellos dicen, el Señor es bueno, y Él proveerá. Cuando Él ha cambiado tu espíritu, hay una nueva voluntad, una nueva actitud, y eso te hace caminar en los estatutos de Dios y guardar sus preceptos. Antes de conocer, igual que yo, antes de conocer a Cristo, andabas perdido en la vida. Seguramente andabas por la senda de la condenación y no podías encontrar el camino de la salvación. Algunos anduvieron perdidos en el camino del alcoholismo, otros en la delincuencia. Quizás algunas mujeres estuvieron perdidas en medio de relaciones conflictivas con hombres que las destruyeron y solo las utilizaron. ¿Cuántas personas que te amaban te dieron consejos para encaminarte por el camino de la vida, pero no pudieron hacer nada por ti? Porque tu desobediencia, tu soberbia pusieron toda clase de trabas. Porque como se dice muy vulgarmente, por un oído te entraban los consejos y por el otro se salían. Sin embargo, Dios puso su espíritu en ti para guiarte, para hacerte caminar por el camino de la vida y no de la condenación. Dios puso su espíritu en tu vida para que ya no andes perdido y puedas encontrar la salvación y la vida eterna. El Espíritu Santo cambia el corazón para que la persona siga al Señor y genere el deseo en su corazón para hacer lo que humanamente es imposible: obedecer al Señor. La única manera de vivir de la forma que le agrada al Señor es por la presencia de vida en el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo mora en el corazón del creyente. Lo que la ley de Moisés no pudo hacer, Dios lo hace por medio de su Espíritu dentro de ti. Era imposible cumplir la ley. Hoy el Espíritu de Dios te da la capacidad de hacerlo. Su vivienda dentro de ti permite el corazón nuevo.
El corazón de piedra ha sido removido y reemplazado por un corazón nuevo, sensible, y un espíritu nuevo, obediente. Solo la gracia soberana de Dios puede hacer eso. Cuando te rindes a la guía del Espíritu Santo, eres capaz de caminar en los estatutos de Dios y observar todas sus ordenanzas. La vida santa es una vida transformada. Solamente la presencia del Espíritu Santo puede ayudar al ser humano a vencer su naturaleza carnal, al mundo y a Satanás. En las Escrituras podemos ver cómo el Espíritu Santo ha ayudado a los hombres de Dios. En su humanidad, el Espíritu Santo vino y ungió a Jesús antes de iniciar su ministerio y estuvo con él para respaldarlo en su obra redentora. Lo reconoció él mismo, porque dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Señor Jesús lo reconoció y Él es la muestra evidente de lo que a nosotros nos pasa en la actualidad. El Espíritu de Dios está contigo. Y fue en el día de Pentecostés que el Espíritu Santo vino a la iglesia del Señor, cumpliéndose la profecía de Joel. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2, 1-4. El Espíritu Santo puede ayudar al creyente a sostenerse de pie victorioso en esta tierra y le ayuda a perseverar en sus caminos. Por eso el profeta Ezequiel decía: pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. De repente te parece muy difícil cuando lo escuchas y cuando yo te digo: lee la Biblia, entiende su palabra y aplícala en tu vida. Y tú dices: es muy difícil. Pues yo te repito aquí lo que dice el profeta Ezequiel. Y lo dice a nombre de Dios. Pondré en ti mi espíritu y haré que cumplas mis estatutos y que obedezcas y pongas en práctica mis preceptos. ¿Hay algo difícil de entender en eso y no creer que es cierto? Hoy en día el Espíritu de Dios habita en el corazón de cada creyente, está en el tuyo. Y Él es la causa de la renovación de tu corazón. Ahora estás capacitado para escuchar la palabra de Dios, para entender y poner en práctica todo lo que el Señor manda que sea realidad en tu vida. Concluimos entonces diciendo que el Señor ha hecho 3 promesas a los creyentes: a quienes van a vivir la vida cristiana, a quienes no creen en Dios pero serán llamados por su gracia para ser hijos de Dios. Limpiará todo pecado con el agua limpia de su palabra. Ya no mostrarás la cara sucia del pecado y dejarás de adorar a los ídolos. Esas promesas son plenas de cumplimiento si crees que Jesús es tu Señor y Salvador. Si has sido salvo por gracia y misericordia. Si crees en la obra redentora de Cristo en la cruz. Le da a todo creyente un corazón nuevo, más sensible a sus mandatos, un corazón que sufre con la carga de pecado que lleva todavía, un corazón que se doblega a la voluntad de Dios, pero no lo hace en sus propias fuerzas, sino en las fuerzas de Dios.
con un corazón de consistencia suave y vulnerable, el Señor hace que todos tus actos sean llenos de amor y sensibilidad. Y dice que tenemos también un Espíritu Santo viviendo en nosotros. ¿Quiénes nosotros? Los que creemos en Cristo y en su obra redentora. Con esa influencia dentro de nuestro ser, toda acción de obediencia es posible. Y se puede llegar a cumplir con las promesas que le hacemos a Dios y recibir sus bendiciones por amor de su nombre. Si hoy escuchaste la voz de Dios hablando a tu mente para cambiar esa manera pobre de vivir y hacer como un verdadero hijo de Dios lo haría, simplemente deja de seguir bajo los viejos preceptos de la naturaleza caída y ven y sigue a tu Señor y Salvador. Es tiempo que le creas al Señor. Vamos a orar. Señor Dios Padre amado y todopoderoso, venimos con humildad delante de ti porque hemos escuchado tu palabra y hemos reconocido que hemos estado haciendo muchas cosas llevados por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, porque nuestro perverso y engañoso corazón todavía está gobernando mis reacciones. Señor, en esta mañana quiero poner de rodillas a toda tu iglesia. La comunidad cristiana de restauración, Señor, se humilla delante de ti. Y yo me humillo juntamente con todos ellos, porque yo soy parte de tu obra perfecta. Y no creo merecer un trato preferente, porque simplemente creo saber un poco más que cualquiera. Señor, tú conoces nuestros corazones y tú sabes cuáles son nuestras intenciones. Por eso, mi Dios amado, en esta mañana, después de haber recibido la reflexión de tu palabra y no la voz de una persona humana, sino siendo tú quien nos has redarguido sobre lo que has hecho en nuestras vidas y de lo cual nosotros no hemos tomado plena conciencia, te pedimos perdón. Y deseando, Señor, de todo el corazón, ser lavados de nuestra maldad, queremos también en esta mañana presentar nuestras ofrendas como un reconocimiento de tu gobierno sobre nuestra vida, sabiendo que tú eres quien nos da todo lo que tenemos, y que de todo eso que hemos recibido de tus manos, una parte traemos para que el soporte a la obra tuya en esta tierra permanezca. Pero básicamente porque somos obedientes y porque deseamos ser parte de tu obra, no porque nos sobre, ni porque tengamos necesidades, sino porque queremos ser agradables a ti. Gracias, Dios. Gracias por bendecirnos con trabajo, con ocupación, con provisión, con salud. Presentamos nuestras oraciones, Dios, por todos aquellos nuestros familiares, amigos y personas amadas que están delicados de salud. No solamente con esta pandemia que está arrasando a todo el mundo, sino a todas las enfermedades que están aquejando a tus hijos. Nos acordamos de cada uno de ellos por nombre y apellido
y quisiéramos verte, Señor, obrar en sus vidas a plenitud, permitiéndoles verte, Señor, a través de esta enfermedad. Y gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de acercarnos a ti y suplicarte y rogarte. Porque de alguna manera, Señor, tú utilices esta pandemia, este mal, para que nos acerquemos con plenitud, pero también con humildad y con deseo de adorarte y de alabarte, Señor. Gracias, Padre amado, por lo que haces en nuestras vidas. Nos encomendamos en el resto de este día, agradecidos por este culto, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración.